Bueno, entonces nos quedamos aquí en Romanos capítulo 14, versículo 10, hablando acerca de los pecados que cometemos con la boca. Uno de ellos es el criticar. Y dice San Pablo que cuando criticas, dice que, ah, dice, entonces tú, porque criticas a tu hermano, no, entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos, todos hemos de compadecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Queda bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. O sea, cuando tú criticas, todo eso se te va tomando en cuenta. Y cuando vayas al tribunal del Señor, o sea, el día de tu muerte que tengas que ir a dar cuentas, entonces ese día se te va a pedir cuenta de todo eso. Entonces, la crítica es muy mala. Ya hablamos lo que dice el apóstol Santiago, pero también las malas palabras. Las malas palabras no dejan de ser, por eso se llaman malas palabras. Mira lo que dice aquí en San Pablo en Efesios capítulo 4, capítulo 4, versículo 29. Mira lo que dice. No salga de ustedes, no salga de sus bocas ni una palabra mala. Fíjate bien, dice de que no salga de nosotros ni una palabra mala. O sea, tenemos que tener el cuidado. Tenemos que tener eso en nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestro pensamiento, que las palabras malas no vienen de Dios. Una grosería, una maldad, eso no viene de Dios. Entonces, ¿de quién viene? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Entonces dice San Pablo, no salga de sus bocas ni una palabra mala. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar por eso, por cada palabra que digamos y lo vamos a leer para que veas para que te des cuenta de que Dios sí nos va a juzgar por eso. Ah, mira lo que dice aquí en el mismo libro, en la carta de los Efesios, en el capítulo 5. Dice, dice, lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. ¿Qué son palabras vergonzosas? Las groserías. O sea, cuando tú dices ese hijo de tanta, ese hijo de la no sé qué, cuando tú dices eso, son palabras vergonzosas ante los ojos de Dios, disparates y tonterías. ¿Por qué? Porque tú no lo miras así, ¿verdad? Tú no lo ves así, pero ante los ojos de Dios, a los oídos de Dios, esas son palabras que vienen desde la boca de Satanás. Entonces a Dios le molesta eso, que nosotros nos expresemos así, que nosotros hablemos así. Y Dios quiere que cambiemos. Acuérdate de eso, la conversión. Dios habla de la conversión. Tienes que convertirte, tienes que dejar de ese lenguaje tan malvado, esas palabras vergonzosas y los disparates y tonterías, como por ejemplo, imagínate esos chistes de doble sentido. Eso daña mucho el alma. Los chistes, las conversaciones que tienen doble sentido, créeme que eso daña mucho al alma. Y por eso es que hay mucha gente que está ciega. Y cuando tú les haces ver estas cosas, no las creen. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido, ¿verdad? Su corazón está súper duro y no logran comprender esas cosas. Entonces es importante que nosotros leamos esto y muchas veces decimos, no, pero si, o sea, esperamos como que Dios va a tener compasión. Sí, Dios va a tener compasión de ti, créemelo. Dios es amoroso, Dios es misericordioso. La prueba está en que Él envió a su Hijo para que nosotros nos salváramos. ¿A través de qué? A través de lo que está escrito aquí. Y si Dios te dice que no salgan de ti palabras vergonzosas, o sea, de groserías, malas palabras y todas estas cosas, ¿por qué las dices? ¿No confías en la salvación del Señor? Y si la salvación del Señor te dice que no lo digas, ¿por qué lo dices? Entonces son cosas que tienes que meditar en tu corazón. Tienes que ver qué es lo que estás haciendo mal, qué estás diciendo mal, con quiénes estás hablando de esa forma en tu trabajo, con tu vecina,
con tus compañeros de trabajo estás hablando así, tienes esas conversaciones, los tratas a todos de hijo de tanta, de hijo de la no sé qué. Piensa, utiliza un poco tu cerebro, medita en tu corazón qué es lo que estás haciendo, cómo tratas a los demás y te darás cuenta de que Dios no quiere que hables así. Dios no quiere que nos expresemos de esa manera, sino que cambiemos nuestra forma de hablar para que de nuestra boca salgan bendiciones, no maldiciones. Muy bien, entonces mira lo que dice también aquí en la carta de los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice. Es Colosenses, capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso. O sea, si tú vives en el pecado, tú todavía no te has convertido, tú todavía no buscas el camino de la salvación, te vas a condenar. Entonces dice San Pablo, cuando ustedes vivían en ese tiempo, ustedes actuaban de cierta manera. ¿Cómo actuábamos cuando no estábamos en el camino hacia Dios? Dice, enojo. O sea, éramos unas personas enojonas. Una persona enojona todavía no va en el camino de Dios. Arrebatados. Una persona que hable antes de escuchar, tampoco. Esa persona no está en el camino de Dios. Malas intenciones. Una persona que hace algo pero con una mala intención, tampoco su corazón no se ha convertido, no está en el camino de la salvación. Ofensas. Cuando tú ofendes a alguien, tampoco no estás en el camino de la salvación. Y todas las palabras malas que se puedan decir. Todas las palabras malas. O sea, todo eso que te acabo de leer está en Efesios 3, que diga en Colosenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Todo eso que te acabo de leer está prohibido ante los ojos de Dios. Y eso te indica que si tú haces todo esto, eso significa que todavía no te has convertido, que todavía vives en el mundo, que todavía vives en el pecado y necesitas convertirte de estas cosas, especialmente de estas palabras malas. O sea, Dios no quiere que digamos palabras malas. Y eso es lo que dice San Pablo, que nos va a enjuiciar. Va a haber un juicio hacia nosotros por lo que hablamos, por la forma en que nos expresamos, por las conversaciones vergonzosas acerca de sexo, O sea, todas esas cosas no ayudan a la salvación. Por eso es que son malas. Por eso es que Dios condena esas conversaciones. Porque eso no te ayuda a salvarte, eso te ayuda a condenarte. Y cuando tú estás hablando a una persona y le sacas una conversación así, lo que estás haciendo es que tú te estás condenando, pero no te estás condenando solo. Estás siendo discípulo de Satanás para llevarte al infierno a esa persona contigo, para quemarse ahí contigo. Entonces, por eso es que es importante que conozcamos qué es lo que dice el Señor, que es pecado, para que nosotros salgamos de ahí. Dios no quiere condenarte, Dios quiere que salgas de ahí, que te conviertas, que cambies de mentalidad para que tú puedas ayudar a otras personas a salir de ese pecado. Decir, ¿saben qué? Yo era así, salgan ustedes de ahí también, porque el Señor, miren, dice esto. Dice que las malas palabras, las malas conversaciones, las conversaciones grotescas, con tonterillas, todas esas conversaciones nos llevan al infierno. Por lo tanto, queremos ir al cielo, convertirnos. Entonces es importante que sepamos todas estas cosas. Ahora, ese sería el pecado de malas palabras. Pero hay un pecado que es aún más grande. Y ese pecado es mira. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Mira este pecado. Este pecado, yo creo que nadie, pues, ¿verdad? O por lo menos, si existe muy poca gente, pues, que no diga que no comete este pecado. Pero fíjate lo que dice Dios acerca de este pecado, para que también aprendamos a convertirnos. Mira lo que dice. Está en Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Mira lo que dice.
Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Fíjate bien, Jesucristo dice dice que a esas personas le estaba diciendo, pero quiero que analices bien a quiénes son los que está hablando. ¿Por qué lo está diciendo? Eso quiero que analices. ¿Por qué lo está diciendo? Que dice tienen por padre al diablo. ¿Pero por qué? Mira lo que dice por qué. Ha sido un homicida desde el principio. Fíjate bien, dice que ha sido un homicida, o sea, un asesino. Entonces tú dirás, no, pues yo no soy un asesino, yo no soy hijo del diablo. Vamos a ver a qué se refiere el Señor cuando dice que es un homicida. Dice desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Cuando nosotros escuchamos de homicidio, creemos de que se refieren a un arma, que mataron a alguien, que le pasó algo malo, que lo mató. O sea, eso se nos ocurre. Mas, sin embargo, Jesucristo no está diciendo de que ese es a lo que él se refiere aquí, que alguien sea un homicida, sino que se refiere a que cuando tú dices una mentira, tú es como que estuvieras matando. A eso se refiere, de que el mentiroso es un asesino. ¿Por qué? Porque imagínate que tú te inventas una mentira para alguien, para un hermano, para herir a alguien, y viene otro al que se la dijiste, se enojó y puede ir a matar a esa persona. Entonces, tú te conviertes en un homicida por lo que dijiste a esa persona. La culpa cae toda completamente en ti, porque tú fuiste el que mentiste, tú fuiste el que abriste tu boca para engañar. Y tú eres el encargado de todo lo que se planeó, de matar a esa persona. ¿Por qué? Por la mentira que tú dijiste, por las calumnias que tú dijiste. Entonces, dice el Señor, el que dice mentiras es hijo del diablo, porque el diablo es padre de toda mentira. Jesucristo es la verdad. Cuando hablamos con la verdad, somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo. Pero cuando decimos puras mentiras, o sea, no importa, pequeñas, grandes, ah, somos, aquí dice, hijos del diablo, que el padre de toda mentira es el diablo. Entonces, vivamos en la verdad y dejaremos de ser unos homicidas ante los ojos de Dios. Porque dice que el homicida es hijo del diablo, el mentiroso. Aquí no está hablando de ir a matar a alguien con una pistola, aquí está hablando de tu boca, de las palabras que tú dices, de la mentira que sale de tu boca. Entonces es importante que tomemos en cuenta todas estas cosas porque esto te va a salvar. Por eso es de que están escritas aquí en el libro de la vida, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto te va a salvar. Si tú eres una persona mentirosa, pero tú decides cambiar, Dios te va a salvar. Tenlo por seguro. Yo siempre digo, los santos no son los que vuelan. Los santos no son los que aparecen en un lugar y desaparecen. Los santos no son los que hablan lenguas. Los santos no son los que hacen milagros. Los santos son de que cometiendo un pecado se dan cuenta de él y por amor a Dios lo cambian para hacer la voluntad de Dios. Ese es el santo. ¿Por qué? Porque si se llega a morir se va a ir al cielo. Y al cielo nadie puede entrar si no es santo. ¿Quién nos santifica? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tienes que pensar en eso. Tienes que pensar en que tienes que cambiar, dejar la vida de mentira y dice vivir en la verdad. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, ¿se hace eso de la noche a la mañana? No, es un proceso. Tienes que ir poco a poco, pero tienes que empezar por un lado, tienes que empezar por un momento. Tienes que tomarte tiempo para saber qué es lo que estás haciendo mal, quiénes son tus amistades. Y si tus amistades son las que te están llevando a pecar, te están llevando a cometer esos pecados, a apartarte de Dios, pues mira lo que dice el Señor aquí. Mira lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dice. Dice, sométanse pues a Dios,
resistan al diablo y huirá de ustedes. O sea, cuando nosotros decimos, Dios quiere que viva en la verdad, voy a hacer eso, me voy a someter a Dios, me voy a someter a lo que Él dice, a cumplir su palabra, a practicar la verdad, dice que el diablo se aparta de ti. O sea, el diablo se manifiesta no solamente en lo que te habla por los oídos, pero también las personas. Cuando tú te juntas con puras personas mentirosas, todas esas personas, al ver de que tú ya no hablas mentiras, de que tú ya no dices mentiras, de que tú ya no eres una persona chismosa, de que tú no eres una persona que dice malas palabras, va a pasar lo mismo que pasó con Pedro en la lectura que te estaba leyendo de las negaciones, que van a decir, bueno, ¿y este qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué? ¿Se cree mucho? ¿Por qué es que ahora ya no quiere decir malas palabras? ¿Por qué es que habla ahora más decente? Pero es por eso, porque tú ya cambiaste. Entonces esas personas lo que van a hacer es apartarse de ti, porque van a decir, nah, este se la lleva mucho, se cree muy santo, y se van a empezar a apartar de ti. Pero eso es bueno. Si tú lo haces para cambiar por tu propia salvación, dice el Señor, déjalos, que el diablo se tiene que apartar de ti, tienen que huir de ti, tienen que huir de ti hasta que ellos también se conviertan. Entonces, es importante esto. Si nos sometemos a Dios, el diablo huirá de ustedes. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo te leo estas escrituras, que el Señor dice, por ejemplo, no salga, te dice el Señor, no salga de sus bocas ni una mala palabra, y tú lo practicas, ya estás haciendo la voluntad de Dios. Ya vas en el camino de la salvación. Ya el Señor está viendo lo que tú estás haciendo, y muchas veces pensamos que los mártires solamente son aquellos que se cuelgan de una cruz, bueno, que los cuelgan de una cruz o que les cortan la cabeza por amor a Dios. No, 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 no. Eso es otro don de Dios, el martirio. Pero una persona que le guste decir malas palabras y que logre, por amor a Dios, controlar eso, esa es una batalla, esa es una lucha. ¿Por qué? Porque el diablo va a buscar el momento, va a buscar la situación, va a buscar la conversación para que tú peques, para que tú sigas diciendo malas palabras y te arrepientas de decir, no, no me puedo aguantar de decir malas palabras, voy a seguir hablando así. El diablo va a buscar, y esa lucha, a eso se le llama lucha espiritual. ¿Por qué? Porque eres tú contra el diablo, pero tú por sí mismo no vas a poder ganar. Por lo tanto, necesitas de Dios. Entonces, esa lucha, te digo que vale más que a que una persona vaya a ser crucificada o que le corten la cabeza. ¿Por qué? Porque esa lucha que tú vas a hacer cuando tú tienes un pecado como ese, que dice que o sea, cada vez que hablas es una mala palabra, o cada vez que abres tu boca es para criticar a alguien, y tú logras controlar eso, yo te aseguro de que ese camino ya vas derechito a la santidad, a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo eso. Que no salga de tu boca ni una mala palabra. Entonces, si tú lo practicas, ya estás en el camino de la santidad. Y ahora, para terminar, te voy a leer lo que te estaba diciendo del juicio, ¿verdad? Porque hay un juicio para las personas que no quieran hacer caso, ¿verdad? Lastimosamente hay un juicio. Y bueno, ya te lo leí, San Pablo lo dice, pero si quieres oírlo de la boca de nuestro Señor Jesucristo, pues aquí está. Mateo capítulo 12, estábamos leyendo el 34 y el 35. No, el 34 nada más leímos. Ahora te voy a leer el 35. Dice, te lo voy a leer desde el 34. Mira lo que dice. Dice, raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? Dice, la boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, dice el Señor, la boca habla de lo que está lleno tu corazón. Vamos a ver. El hombre bueno, dice, el hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro. Dice, y el que es malo, de su mal acumulado, saca cosas malas. Ahora aquí está la pregunta que tú te tienes que hacer. Ya escuchaste que hay dos tipos de hombre.
Dice que hay un hombre que saca cosas buenas de lo que está guardado en su corazón y dice que hay otro que saca cosas malas de su corazón y que de lo que está lleno su corazón, de eso sale de su boca. Ahora tienes que hacerte ese examen de conciencia. ¿De qué hablo yo todo el día con mis amigos? ¿De qué hablamos? ¿De barbaridades? ¿De groserías? ¿De mujeres? ¿De sexualidad? ¿De chistes de doble sentido? ¿De malas palabras? ¿De malos consejos? O sea, ¿de qué hablas tú con las personas alrededor tuyo? ¿Qué son esas conversaciones que tú tienes? Tienes que hacerte ese examen. ¿Por qué? Porque si lo que tú hablas, lo que tú dices, todo lo que sale de tu boca es pura maldad, es porque tu corazón dice que tiene puras malas cosas dentro. Y ese se va a condenar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que saquemos todo lo malo y que nos llenemos de lo bueno, para que nuestro corazón guarde cosas buenas dentro. Y mira lo que dice, 36. Yo les digo, escucha bien lo que dice, Él, o sea, Dios nos está dando este consejo. Es un consejo que nos da. Yo les digo que en el día del juicio, o sea, cuando te mueras, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. Fíjate bien, dice que vas a dar cuenta hasta de cualquier, o sea, hasta de la última palabra que hayas dicho, vas a dar cuenta de eso. Dice, tus propias palabras te justificarán y son tus palabras también las que te harán condenar. Si tú solo hablas tonterías, groserías, lo que te acabo de decir, malas palabras, mentiras, eso dice el Señor, que entonces ya tienes que ir pensando que te vas a condenar. O sea, Dios no te quiere condenar. Eso es lo que, fíjate que cómo Dios nos va a querer condenar cuando nos está dejando las advertencias, cuando nos está diciendo qué es lo que va a pasar. ¿Cómo te pones a creer que Dios nos va a querer? Sabes que si Dios nos quisiera condenar, no pusiera nada de esto. Entonces nosotros nos muriéramos sin saber qué es lo que Dios quiere. Pero cuando tú lees esto, que Él desde antes, desde hace 2000 años, cuando Él vino, dijo esto para que sus discípulos lo predicaran y luego de eso se escribió en la Biblia para que nosotros lo supiéramos. O sea, estamos advertidos. Por eso es que cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando digamos, no, Señor, yo no sabía, va a decir, no, 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 mentiras. No te interesó saberlo, eso es otra cosa. Pero de que yo lo dejé escrito, de que yo lo dejé dicho y que mis discípulos lo escribieron, eso ahí está. Entonces dice, yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán y son tus palabras también las que te harán condenar. Ahora yo los invito a hacer esto, a justificarnos, a cambiar de vida, a cambiar de nuestra manera de hablar. Sí se puede, con la ayuda de Dios sí se puede. Si nosotros no lo hagamos por tener miedo a que nos vamos a condenar. Dios nos lo dice para que lo sepamos, pero hagámoslo por amor a Dios, porque nosotros queremos ser unas nuevas criaturas, un hombre nuevo, una persona nueva. ¿Te van a criticar? Eso va a ser lo primerito. No te preocupes, no te preocupes. ¿Vas a sentir miedo? También. Pero ahí es cuando tenemos que orar más y decirle al Señor, Señor, lo que yo estoy haciendo lo hago por ti. Ayúdame, por favor. Ayúdame a no tener miedo. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a que mi boca, si yo no tengo nada bueno que decir, mejor que me quede callado, mejor que me trague mis propias palabras. Y créeme que haciendo eso, estás haciendo un sacrificio más grande que si te fueran a colgar de una cruz o que si te cortaran la cabeza. ¿Por qué? Porque no es fácil. Para una persona que esté acostumbrada a criticar, a juzgar, una persona que esté acostumbrada a mentir, una persona que esté acostumbrada a decir groserías, una persona que esté acostumbrada a hablar de sexo, de puro sexo, una persona que esté acostumbrada a hablar de palabras de doble sentido, sexuales o de lo que sea, de malas palabras, créeme que es bien difícil salir de ese pecado. Dificilísimo, dificilísimo. Yo creo que esa persona desearía más ser crucificada que tratar de batallar con eso. Pero por eso es que es grande el sacrificio. Y eso es lo que Dios ve cuando estamos dispuestos a cambiar. ¿Por qué? Porque lo amamos y porque queremos obedecerlo.
Y eso es lo que Dios nos manda en este día, a que cambiemos nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ofender a los demás y seamos buenos. Y si no tenemos nada bueno que decir, calladitos, calladitos, que Dios nos premiará en el cielo por ese sacrificio, por ese esfuerzo que estamos haciendo de hacer su voluntad. Bueno, con esto me despido. Ahí les dejo esto. Medítenlo y les digo, vivamos como el hombre nuevo, el hombre que quiere Dios, ese hombre que quiere que vaya al cielo. Así que cuídense, que Dios los bendiga y seguimos otro día. Adiós.